Porque hoy se cumplen 12 años del papado de Bergoglio, de Francisco, ¿sí? Un referente político de la Argentina, diputado nacional, Eduardo Valdés, fue durante muchos años embajador justamente ante la Santa Sede de la Argentina. Naturalmente, esto lo hemos aclarado, a veces la agenda periodística te pasa por arriba y tenemos la situación que se dio ayer en el Congreso y afuera. Así que, así como le voy a preguntar por el papado de Francisco, voy a saludar a Eduardo Valdés, con quien no hablo hace bastante tiempo, y le voy a preguntar naturalmente también por la situación esta en la que él obviamente fue espectador principal. Eduardo, ¿cómo te va? Alfredo Beslosada te saluda acá en Brisas Primera Edición en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bien, Tanto ¿vos? tiempo. Bien, bien. Bien, muy bien. Bueno, primero, obviamente, como decía recién, ¿no? Nos convocaba una cuestión cuando hablamos hace un tiempo para ver si hacíamos esta nota, y a veces la realidad de la Argentina impone temas que son ineludibles. Lo primero que quiero saber yo de tu parte es, bueno, ¿qué viste ayer? ¿Qué percepción te quedó de lo que ocurrió ayer? ¿Qué análisis haces cuando el agua está un poquito más calma? Bueno, un día muy triste el día de ayer, un día violento, Ujú, violento adentro del Congreso y violento fuera del Congreso. Yo no creo que ese sea el clima que hay en la Argentina. ujú. Alguien quiere que vivamos un clima violento. Yo veo, me acuerdo hace muy poquito la movilización que hicieron el colectivo de gay, lesbianas, donde hubo muchísima gente, quizás más que ayer, y no hubo un solo acto de violencia. O, por ejemplo, el día de la movilización de los estudiantes con el tema universidad, que también hubo muchísima gente y no hubo una... ¿Cuál fue la diferencia entre esas dos convocatorias y hoy y ayer? Que no estuvo Patricia Bullrich custodiando las calles. Entonces, eh, el grado de violencia inicitado y después adentro del Congreso, la propia Libertad Avanza se agarraron a trompadas entre ellos, inclusive en las mujeres se tiraron vasos de agua. O sea, ¿qué significa todo esto? Se ve que les cuesta dialogar aún entre ellos, y la forma es de resolver el tema es de esta manera. Ujú, Yo sinceramente no me parece, es un día negro el día de ayer para mí. ujú. Y soy hombre de diálogo, soy hombre de resolver los problemas como corresponden, y, y creo que no es este el camino que quiere el presidente Milei, la ministra Bullrich, la libertad avanza. Ujú. Es tiempo de que las fuerzas políticas democráticas decidamos juntarnos y decir, no, no, eh, plantear todo juntos, derogarle un hombre de esta con esta forma de manejarse, no tiene por qué tener facultades delegadas. Creo Ujú. que ha llegado el tiempo de normalizar la situación, Eduardo, porque no... ayer lo que estás contando que ocurría dentro del recinto, que nosotros en el sobrevuelo que hicimos rápido en la apertura del programa de lo que pasaba afuera, porque la verdad que se terminó llevando toda la atención, se dio esta situación, ¿no? Se estaba acordando una serie de cuestiones que sobre todo se iba a emplazar a las comisiones para que se tratara de un modo más acelerado. Emplazar es una especie de intimación, no sé si tan vinculante, pero para que las comisiones laburen ciertos temas. En algo de esto se logró avanzar y después se produjo esta situación que vos planteabas cuando debían votarse otras cuestiones. Estaba el se tenía quórum. que votar, se tenía que votar Sí, sobre todo sacarle las facultades exacto. delegadas al presidente Milei. Ujú, Y entonces había quórum, teníamos número para ganar la votación, y entonces algunos de la Libertad Avanza empezaron a apretar a otros para que se levantaran de la sesión, y no quisieron levantarse. ujú. Y como había quórum y no quisieron levantarse, el presidente Menem no tuvo mejor idea que levantar la sesión. Ujú, Todo, todo prepotentemente, sin que corresponda. ujú. El Entonces, quórum eso estaba, es lo que verdaderamente sí. pasó. Eduardo, el quórum estaba en 131, lo aclaramos, y como vos mencionás, en ese momento el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, increpa a Sago, a Oscar Sago, un ex integrante también del bloque del oficialismo,
por brindar apoyar o dar el quórum, ¿no? Por estar sentado básicamente en su asiento y empieza... Aparentemente Sí. increpa a una diputada que está sentada al lado de Sago. Ahí él salta. A una diputada. Y ahí Sago le reprocha que por qué se tienen que levantar ellos si no se levantan otros diputados de la Libertad Avanza que estaban sentados. Bien. Que casualmente era la diputada Marcela Pagano y la diputada Bonacci, que estaban adelante. Bien, ellas mantienen un altercado con Lilia Lemoine. Lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Ahí hay una cuestión que quizás la gente no tiene por qué saber, operativa, ¿no? El quórum se da cuando los diputados y diputadas están sentados, traste apoyado en el sillón, ¿sí? En cuanto se paran, porque se paran a tirar, no sé, un papel, a cargar el celular, a lo que fuera, técnicamente en el tablero el número baja, ¿sí? Ayer lo que pasó era que en un momento el quórum era de 131, después de 130, después de 129, pero porque la gente se para, se levanta, etcétera. Cuando se produce esta trifulca hay gente que se levanta a separar y por el hecho de haber sacado la cola de la banca, en un momento de costado el presidente de la Cámara, Martín Menem, observa que el número decía 128 y ahí sin más él decide levantar la sesión. ¿Vos habías visto algo parecido? Porque yo ayer hablaba con colegas corresponsales o cronistas parlamentarios, me decían siempre hay maniobras para dilatar el arranque de una sesión, para no dar tiempo suficiente a que se junte el quórum, pero no con el quórum reunido y la gente dentro del recinto que se levante así. No, y aparte estaba en uso de la palabra la diputada Tolosa Paz. Y se había interrumpido por estas situaciones que se estaban generando. No es que estábamos para votar algo. Lo que le llega la información a Menem es que los libertarios que él quería que se levanten no se iban a levantar de la sesión. Porque el tema que más le molestaba que se iba a aprobar es el tema de las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Que está legitimar eso, que está designada hace mucho tiempo, pero que nunca había recibido la ratificación, que había sido elegida Marcela Pagano. Estaba en ese el tema, en los puntos que se iba a tratar, y ahí es donde ellos decidieron que ese punto no se resuelva. Bien. Bueno, te voy a hacer ahora la última pregunta que tiene que ver con la convocatoria original por la que yo te escribía hace unos días para ver si podíamos charlar un poquito. Se cumplen 12 años del papado de Francisco en un momento muy particular, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de gran parte del mundo está atento a lo que pasa con su salud. Yo quiero preguntarte, por un lado, si vos estás al tanto o en contacto con gente cercana a él al respecto y a su vez, incluso en este marco de lo que estamos hablando, ¿qué lectura haces vos o qué epígrafe le pondrías a esta foto de un papado tan particular de 12 años? Yo creo que la foto que yo le pondría a los 11 años de Francisco, sin duda, yo creo que a él le cuaja en su historia ser el sumo de los pontífices, ¿no? El mayor constructor de puentes y destructor de muros, eso significa sumo pontífice, ¿no? Constructor de puentes. Creo que me animo a decir que de toda la historia de los papas, el mayor constructor de puentes se ha llamado Jorge Bergoglio, de eso no tengo ninguna duda. Desde que comenzó aquel año 2013 al día de hoy, el mundo le reconoce eso, ¿no? Como el hombre ha puesto el cuerpo a situaciones muy difíciles. Si uno hurga entre los viajes de Francisco, que son muchos, van a ver que la mayoría de los viajes son a países de minorías católicas. Él no es el Papa que decidió juntarse después de 1000 años que no se juntaban con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que un papa y un patriarca ruso no se encontraban, 1000 años. Él se encontró con Kirill y firmaron fue buscando la unidad. Fue el primer papa que, al cumplirse 500 años de la reforma protestante, cuando Martín Lutero arma el principal cisma que tuvo la Iglesia
católica de Occidente. Sin embargo, él va a Suecia cuando se celebran los 500 años de la Iglesia protestante. Ha hecho del diálogo interreligioso un instrumento de paz. No tuvo problemas en medio de toda la violencia de viajar con Simón Peres y Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, a Israel para poder parar la violencia en ese lugar. Pudo reabrir las embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington en 5 meses que le había pedido Barack Obama para ver si él podía mediar entre Estados Unidos y Cuba. ¿Dónde está el ISIS? Toda esa situación que en los primeros años de su pontificado se había armado el fundamentalismo religioso que azotaba de violencia no solo en Siria, Irak, Libia, sino también en Europa. El Papa tomó ese tema y era un tema que tenía que ver con fundamentalismo religioso y no tuvo, se reunió con los líderes de musulmanes, tanto sunitas como chiitas, y se pudo resolver esa situación. Para mí es un Papa de la paz, es un Papa que se metió en los temas que más difíciles que tenía pendiente la Iglesia. Es como, para mí es como Juan 23, son papas anunciadores, ¿no? Después vendrán los que continúan su obra. Me da la sensación que Bergoglio es el Papa Bergoglio, como le dicen los italianos, es un punto del comienzo de algo dentro de la Iglesia. Y está muy bien que así sea. Él es un Papa del Sur, lo dijo el primer día, han ido a buscar a alguien del fin del mundo y se comportó como un Papa del Sur. ¿Qué significaba ser un Papa del Sur? El primer Papa que no tenía una mirada eurocéntrica de los conflictos. Fíjense que eso es que él dice de las periferias hacia el centro. Es un Papa que prácticamente no ha visitado capitales, ha entrado a los países desde otros lugares. Y ha ido a Francia y estuvo en Estrasburgo, no estuvo en París. Ha ido a México y, por ejemplo, tuvo todo un símbolo aquel viaje a México. Era cuando Donald Trump estaba haciendo la campaña para construir un muro entre Estados Unidos y México. Y el Papa, ¿cuál es su visita? Va a Ciudad Juárez y decide desde ahí hacer el camino de los espaldas mojadas y termina rezando una misa en la frontera entre México y Estados Unidos. Y de un lado feligreses estadounidenses y del otro lado feligreses mexicanos. O, por ejemplo, ¿cuál fue la primer salida que tuvo Francisco? Ahí es donde dicen que los papas marcan su pontificado cuando salen por primera vez de Roma dentro de Italia y cuando salen por primera vez de Italia hacia otro país extranjero. El Papa tomó la decisión en su primer salida de Roma dentro de Italia. Él podía haber ido a Asís, donde está la tumba de San Francisco, ya que él es el primer Papa que se animó a ponerse el nombre de San Francisco de Asís, quizás el santo más querido por el pueblo, y podía haber ido a Milán, donde está el manto sagrado de Cristo. No, él decidió ir a Lampedusa. Lampedusa, nunca un papa había ido a Lampedusa. Lampedusa es la última isla italiana cerca del África, donde el Mediterráneo se estaba convirtiendo en un cementerio porque los sirios, los libios, los iraquíes, que huían desesperadamente de esta violencia que yo hablaba antes de los fundamentalistas islámicos, que era el ISIS, y morían la mitad en el Mediterráneo y la otra mitad era expulsada por los países europeos. Y el Papa le dijo, ellos están aquí porque antes nosotros estuvimos allí. Y se refería cuando Occidente mata
a Muammar el Gaddafi y se destruye la sociedad política libia, o cuando Occidente mata a Saddam Hussein en Irak y se destruye el sistema político iraquí. Eso hizo que esos países entren en una anarquía y la gente huía desesperadamente ante los fundamentalismos que estaban azotando esos países, como está pasando hoy en Siria y va a volver a suceder lo mismo que estoy narrando. Entonces, la voz de Francisco se tornó ahí en una voz de los desesperados, de los que no tienen voz. El hombre que nos ha inculcado, luchemos contra la cultura del descarte, descartar a los viejos, como está pasando en nuestro país, descartar a los jóvenes, descartar a los que no tienen, a las personas con discapacidad. Ese es el Francisco que yo tomo y que me parece que va a ser la voz que siempre va a acompañar el grito de los que necesitan tener derechos, que quieren ser conculcados. Eduardo Valdés, ex embajador argentino ante el Vaticano, diputado nacional de Unión por la Patria en este momento. Muchas gracias, obviamente, por este contacto con Radio Brisas, por esta pintura que haces del papado de Francisco y, naturalmente, también por tu panorama sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Te mando un saludo muy grande y gracias por el contacto con Radio Brisas. Muchas gracias, Alfredo. A disposición. Abrazo. Abrazo grande. Seguimos.